Bueno, vamos ahora a eh, ver cuáles son los lugares específicos donde se va a desarrollar la vida de la Edad Media. Y ahí menciono tres lugares específicos: conventos, castillos y campos. ¿Sí? Ellos van a ser los enclaves donde eh, nosotros vamos a ver, bueno, básicamente la alimentación y la performance alimentaria en general. Eh, de una antigüedad culturalmente asentada en ciudades, vamos a ver que la vida medieval va a transcurrir en el campo. La ciudad, con las invasiones bárbaras, se va a volver un lugar peligroso. Por esa razón va a haber un proceso de despoblamiento de ciudades. Las ciudades van a ser abandonadas, van a ser destruidas, y en muchos casos se va a reducir la población. Hay ciudades que se reducen a un 10%, no desaparece la ciudad durante la Edad Media. Estamos hablando de los principios de la Edad Media. Lo que sí, hay ciudades que tenían, por ejemplo, eh, eh, una ciudad fundada durante el imperio de Augusto, tenía 200 hectáreas, pasa a tener 20 hectáreas. Imagínense ustedes una reducción del 90% de la ciudad. Hay ciudades que directamente se encierran en un anfiteatro. O sea, toda la población vive dentro del anfiteatro porque constituye una protección contra las invasiones bárbaras. Bueno, este es el perfil de el asentamiento rural. O sea, hay una ruralización de la vida, la economía va a perder el comercio, ya no hay tránsito, y el hombre medieval va a vivir básicamente en aldeas. Varias generaciones van a vivir y morir en esas aldeas. Los caminos son peligrosos, por los caminos solamente transitan leprosos, eh, locos o delincuentes o asesinos. Así que el hombre medieval va a ser un hombre encerrado en su aldea. Eh, Le dije que se parece el comercio, la economía se vuelve doméstica, autosuficiente, una economía de consumo. Las técnicas agropecuarias van a ser bastante limitadas, no va a haber, prácticamente va a haber un retroceso en relación a la economía de la antigüedad. Y los lugares donde va a concentrarse la cultura letrada va a ser básicamente aquellos asentamientos relacionados con la iglesia. ¿Por qué razón? Por lo mismo que en la antigüedad, los que manejaban el poder de la información, la sabiduría, eran aquellos que sabían leer y escribir, y eran los sacerdotes, monjes, frailes, monjas, ermitaños. Las iglesias, bueno, van a poblar todo el paisaje europeo. Prácticamente todos los pueblitos medievales tienen una iglesia en su centro o en sus afueras. Eh, ya vamos a hacer una referencia un poco más desarrollada de los monasterios, pero los monasterios son estos. Parecen fortalezas y en realidad son fortalezas porque también son lugares de refugio. Este es el monasterio de San Miguel en Francia. Cuando sube la marea queda, o sea, durante varias horas al día es inaccesible llegar a ese, no se puede llegar por otra vía que no sea la marítima. Y si se fijan van a ver que también la construcción está rodeada por muros defensivos. Esos muros, bueno, hablan de una época de invasiones, de guerras y de saqueos. Y el otro enclave arquitectónico van a ser los castillos. Si los monasterios eran el lugar de la vida religiosa, de los monjes, los castillos van a ser eh, lugar de vida y residencia de los nobles guerreros, los caballeros medievales. Los castillos tenían la función de vigilancia, sobre todo en las zonas de frontera, eh,
enclaves defensivos en caso de cualquier tipo de ataque. La gente no vivía muy lejos de los castillos y de los monasterios, se podía refugiar en los castillos, y también eran lugares de recaudación de impuestos. Ya vamos a ver cómo se sostenía esta estructura medieval a nivel económico. Bien, y se va a forjar una sociedad feudal. ¿Qué es una sociedad feudal? Es una sociedad donde unos trabajan, unos rezan y otros guerrean. Es decir, campesinos, guerreros y sacerdotes van a conformar una sociedad, un sistema, mejor dicho, social, que le permitió sobrevivir al mundo europeo que estaba atenazado por el peligro constante. Como había desaparecido el comercio, la fuente de riqueza era la tierra. Esa tierra la poseían aquellos que podían defenderla. Me refiero a los guerreros, los caballeros que eran parte de la nobleza. Es una nobleza guerrera, cuya función principal es la guerra. El poder militar tenía extensiones de tierra. Esas extensiones estaban en relación a el título nobiliario. Un conde va a poseer un condado, un duque va a poseer un ducado, un marqués va a poseer una marca, y es dentro de esas posesiones donde el campesino va a producir, y va a producir cuestiones agropecuarias. Depende de la región europea, la producción va a variar, pero la economía es básicamente rural y agropecuaria. Y después el tercer estrato, que van a ser los sacerdotes, es un estrato que, aparte de rezar, van a ser los que van a conservar toda la cultura letrada de la antigüedad. Bueno, es una sociedad piramidal, es una sociedad donde la base es el campesinado. Ya prácticamente no hay esclavos, baja la demografía durante la Edad Media muy fuertemente. Es impensado contar con el millón de esclavos que tenía la Roma imperial, así que la mano de obra era una mano de obra escasa. Y es una mano de obra poco especializada, una mano de obra dedicada a las faenas rurales. Y en la punta, bueno, vamos a ver el rey. Toda Europa va a estar dividida en pequeños reinados o marcas o condados o ducados. Y le va a seguir, bueno, la nobleza, que la nobleza puede ser una nobleza militar o una nobleza sacerdotal. Durante prácticamente 500 años el sistema feudal se asentó en un sistema en una relación de fidelidad, el vasallaje. O sea, el campesino era vasallo del señor feudal y el señor feudal, el guerrero, era vasallo de un rey. El peor de los pecados dentro de ese sistema era la felonía, la traición. A tal punto que si alguien tenía una relación con un noble, una relación de vasallaje, esa relación que tenía con el rey era superior a la relación que podía tener con cualquier familiar. Era muy común que un padre pelee con su hijo y viceversa, o con un hermano, por la relación de vasallaje. Bueno, y acá vemos los tanques de la época, que eran los caballeros. Pero esta imagen, más que por la cuestión bélica, la quiero señalar porque el caballo no va a ser un instrumento de trabajo, sino va a ser un instrumento de guerra. Mantener un caballo era algo costoso y solamente personas que poseían mucho poder y mucha tierra podían mantenerlo. Y bueno, los lugares de los clérigos para hacer estos monasterios, abadías, eremitas,
ya desde la antigüedad era muy común que los hombres religiosos de distintas eh, profecías, de distintas religiones, se retiren lejos del mundo, lejos de la ciudad, a orar, a rezar, a vivir. Esto se va a incrementar durante todos los principios de la Edad Media y prácticamente toda Europa va a estar salpicada por construcciones religiosas. Dentro de esas construcciones vivían y morían monjes, sacerdotes. Ora et labora, o sea, trabaja y reza, era una de las máximas de estas órdenes. Las órdenes son muchas, benedictinos, franciscanos, capuchinos, bueno, van apareciendo a lo largo de la historia, no arrancan en el siglo V, ¿no? En el siglo V arrancan los benedictinos, pero después se van sumando en el 1200 los franciscanos, las monjas clarisas, las hermanas descalzas. Bueno, ¿y qué es por qué importan tanto los conventos? Porque los conventos son verdaderos epicentros culturales y económicos. En los conventos no solamente hay iglesias y capillas para rezar, sino que un convento y un monasterio son verdaderas ciudades, ¿sí? Bueno, estos son los restos de un monasterio irlandés, y en estos lugares eran lugares de inventos. En el siglo V, entre Irlanda y Escocia, se disputan siempre hasta la eternidad. En un monasterio se inventa el agua de vida o whisky, que va a dar lugar al whisky, una de las bebidas alcohólicas más consumidas en la actualidad. Bueno, este es un plano de una abadía del monasterio de San Gall, que queda actualmente en Suiza. Este plano, ¿de qué nos habla? De las ciudades de Dios. La planta más grande es la planta de la iglesia, sin embargo, rodeado por muros, ahí encontramos la cocina, la botica, la panadería, la tonelería, es decir, la fábrica de cerveza, el cementerio, los huertos de plantas aromáticas y medicinales, los corrales de cabras, corrales de yeguas, la casa del porquerizo, que es el que cuida los cerdos, el chiquero, el corral para vacas. O sea, es decir, es una pequeña ciudad conocida como Civitas Dei o Ciudad de Dios. Ahí los monjes, aparte de rezar, lo que hacían era un lugar muy, muy importante, era la biblioteca, y otro lugar muy importante era las salas de copia. Acuérdense que la imprenta no existe todavía, pero o sea, se copiaban los libros de la antigüedad a mano. La copia de un libro podía llevar años y se ilustraban. O sea, todo lo escrito, toda la cultura letrada de la antigüedad, y estoy hablando de geografía, de botánica, de matemática, de astronomía, era copiada por monjes en las llamadas escriptorías, ¿sí? Libros de recetas, todo era copiado y llegan a la actualidad gracias al trabajo de los monjes. Bueno, ahí ven un libro ilustrado con miniaturas. Bueno, el anterior es un tema religioso, pero abundaban los libros con otra temática, libros de botánica, libros de plantas, libros medicinales. Bueno, otro tema, otro libro ilustrado o miniado, ¿sí? Bueno, y aparte de las cuestiones teóricas, en los monasterios también había fraguas, también había lugares donde se soldaba, se practicaba la metalurgia, y son lugares de inventos. Bueno, yo les mencioné el whisky, pero también todo lo que tiene que ver con los vidrios, los vitrales, y es en los monasterios donde se llega a la cerveza como la conocemos hoy en día.
Con la introducción de lúpulo se clarifica y la cerveza deja de ser, hacia el 800 prácticamente, la cerveza deja de ser esa sopa turbia con sedimentos, con partes de cereales, y pasa a ser la cerveza clarificada como la conocemos hoy en día. La alimentación en los conventos es una verdadera joya desde el punto de vista de fuentes. Nos mencionan, bueno, qué es lo que se comía dentro de los conventos. Se comía 2 veces por día. Se mantenía todo un calendario gastronómico. El cristianismo era bastante estricto con respecto a los ayunos. Había muchos días de ayuno al año. Los viernes no se podía comer carnes rojas, por ejemplo. Y había otros días de días guardar. Así se llamaba aquellos días donde se ayunaba o se podía comer eh, alimentos por ejemplo, no se podía comer no solamente carnes rojas, sino también lácteos y huevos. Bueno, ya les comenté que inventan el whisky, pero bueno, es todo un lugar de invención permanente los monasterios, ¿no? Hasta la actualidad ustedes van a algún monasterio, algún lugar de vivienda de religiosos, van a ver que siguen produciendo aguardientes o algún tipo de destilados. Bien, y esta es una postal de la vida del hombre medieval. Se llevaba a cabo las funciones eh, campesinas siempre bajo la sombra del castillo. El castillo estaba a mano para poder refugiarse. Bien, hasta acá llegamos con castillos y